No somos silencio, somos acción. Ideas que rompen la tradición. Conciencia, arte y educación. Llevamos la voz a otra dimensión. Voz activa presente. Somos la revolución. Activamos tu voz. Muy buenas tardes, muy buenos días a la hora que tú nos veas. Queremos darte la más cordial bienvenida a Voz Activa Podcast. En este día con una conversación sumamente interesante, educativa, edificante para todos ustedes. Gracias por la sintonía y quiero darle la más cordial bienvenida a mis compañeras, empezando por Michelle Alvarado. Hola, Michelle. Hasta engole. Oye, me dejaste como así, como que Te dejé, quedaste. quedé. Bienvenida. Así es, gracias señores, bienvenido a Voz Activa Podcast. De verdad que estamos aquí muy contentos de recibirlo a todos ustedes, de que ustedes también nos reciban a través de sus pantallas. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales como Voz Activa RD, mi cuenta personal como Michelle Alvarado 30. Nos pueden seguir directamente, vamos a interactuar. Hoy tenemos un programazo que yo sé que a usted le va a encantar, así que pendiente porque vienen muchas controversias, mucho dimete direte también a través de las redes y vamos a hacer algunas encuestas, así que estén súper pendientes. María. Gracias, Michelle. Gracias, Esmerlin. Yo soy María. Mi cuenta personal es Síganla. María López Oficial. ¿Qué? Sí, hombre, claro, mi amor, porque nada más justa que tiene cuenta personal. Ah, yo pensaba. Mira, Juré usted que dijo- sí. Usted dijo algo muy importante. El tema de hoy es un tema muy, muy controversial. Así que siga viendo. Ay, oye, como dije, siga viendo como el chico ese. Sí, así mismo. Válido. Véanlo, viendo. señores, hasta el final, porque de verdad es un tema controversial, pero educativo, que van a tratar dos personas que ambos tienen conocimiento en sus áreas. Y ahora sí, el capitán de este barco, el señor Juan Liranzo. Miren, pero ustedes se han curtido aquí. ¿Cómo así? Riéguelo. ¿Cómo ¿Eh? contigo? ¿Cómo? Pero ya ustedes no se equivocan en la grabación. Mira, no, tienes que aclarar eso. Aquí nadie nunca se ha equivocado. Esto No, es yo- Salvo Liranzo. cortes. Salvo Liranzo. Johnny Nahuatl. Aquí hubo un episodio que tuvimos que grabarlo 5 veces. Liranzo. Sí, no, ¿verdad? Pues yo no Cinco estaba. veces. Sí, Yo- el de Liranzo. Yo no lo recuerdo. No me acuerdo. Precisamente yo no participé en El de ese, Liranzo. Yo no me acuerdo de en eso. ese podcast. Yo no participé. Ustedes están curtidos. ¿Y cómo es? Ustedes estaban ensayando una cosa Ok, ahorita. mira, lo ¿Cómo? que pasa es que cuando Y que la usted estudia- articulación, ¿cómo Exacto, era? cuando usted estudia locución, hay un ejercicio muy famoso. Ujú. Hay uno que pones un lápiz aquí. Sí. Y hay otro que a mí me encanta porque yo anteriormente tenía nódulos en las cuerdas vocales. Entonces, en estos días, en camerino, mi querida Smerly me escucha haciendo. Pero ponle Entonces- un ching en play para que ellos lo vean como de las tres. Vamos a hacer la trama. La cuenta de 3. 1, 2 y 3. Dame la Ah, pues. dame la. Ahí. Nosotras que hay. 1, 2 y 3. Llegamos con aire o sin aire en este motor. Vamos a ver. ¿Tú sabes Bueno, de dónde eso que para sale? uno ¿Tú afinar la sabes, garganta. tú sabes, María, de dónde que sale Pues, eso de dale. ponerle lápiz a la gente que está No, ¿de estudiando dónde? locución? Del speech del rey. Mira, el mejor orador de la historia de la humanidad se llama Demóstenes. Demóstenes era griego. Demóstenes era tartamudo en la antigüedad. Entonces, Demóstenes, porque la gente piensa que fue Cicerón, uno de los mejores oradores. Sí, es uno de los mejores Pero Demóstenes oradores, estuvo primero. pero realmente Demóstenes es el padre de la oratoria, de la oratoria en general. Ujú. Y Demóstenes entonces se paraba frente al mar a practicar la oratoria con una piedra. Se ponía Oh, piedras, una piedra él se ponía piedras pequeñas en la boca para poder. y con eso entonces él articulaba las palabras. De esa manera él pudo superar la tartamudez y se hizo el mejor orador de la Y para- hasta ahora considerado, creo que el padre de la... Mire, hay una película muy Oratoria. famosa que es el Speech of King o el discurso del rey, donde el rey es tartamudo Ujú. y contratan entonces unos maestros de oratoria para que el rey Ujú. pudiera expresarse y lo logra. ¿Y tú sabes quién es el pico de oro de la República Dominicana? ¿Quién? Fernando Arturo de Meriño, Mire, qué arzobispo que fue presidente en el año de 1880. Es un tipo muy cool. Fernando Arturo de Meriño le pronunció improvisadamente un discurso a Buenaventura Báez en contra de él como político que había estado en playas extranjeras, como él mismo llamó en el discurso, para la República Dominicana asumir la presidencia. Y está considerado una de las mejores piezas oratorias. El doctor Joaquín Balaguer encomia en su libro, en varios de los libros que tiene, a Fernando Arturo de Meriño, gran orador de la República Dominicana. Cultura con sabrosura. Son Presenta los dados y invitados. hay que darlos. Pero, Señores, María, miren. son dos programas, ¿no? Sí, presente los No, invitados. pero esto hay que decirlo. Miren,
Hoy tenemos dos invitados especiales. Y hola al público. Porque también tenemos, digo sí, hola a todo el mundo. Porque hoy también tenemos un tema especial que, como decía María María, es un tema controversial. Tiene mucho que ver con la escatología bíblica. ¿A qué? Escatología ¿Qué es? bíblica. La escatología es lo que tiene que ver con el estudio de los últimos tiempos y las profecías bíblicas en ese sentido. El apocalipsis. Wow. Bueno, no solamente el Apocalipsis, porque la Biblia tiene varios libros proféticos Ujú. que hablan sobre eventos finales que van a ocurrir en la humanidad. Por ejemplo, el libro de Daniel es un libro escatológico también. El libro del Apocalipsis es un libro escatológico. Los evangelios en el Nuevo Testamento también tienen algo de escatología. ¿Quién, por ejemplo, no va a recordar, quien haya leído la Biblia, Mateo 24, que habla Jesucristo pues pronuncia un discurso tras una pregunta que le hacen sus discípulos sobre los últimos tiempos y las señales que habrán de su venida, y Jesucristo pues pronuncia este discurso hablando de una serie de eventos que han de suceder en el mundo previo a la venida y el juicio final, donde Jesucristo haría su entrada estelar en la tierra para juzgar a los vivos y a los muertos. Frente a las cosas que estaban pasando en la humanidad, estamos viendo realmente fenómenos que parecían hasta este momento inéditos en el mundo. Hemos querido hacer este programa especial para hablar sobre las señales del fin. Específicamente, estamos viviendo los últimos tiempos partiendo de esa pregunta esencial. Y para eso hemos invitado a un pastor que ya tiene muchos años en su ministerio para que nos hable al respecto de este tema y que además forma parte también de la corriente cultural Voz Activa. Me refiero a Norman Paulino. Bienvenido. ¡Bravo! Gracias, Norman. Pero para evitar que este podcast se convierta en un programa parcializado para hablar solamente a favor de los que interpretan las señales de los últimos tiempos o los eventos noticiosos que están pasando en el mundo como cumplimientos proféticos, hemos querido también invitar a un agnóstico. ¿Qué? Agnóstico significa, para que todo el mundo sepa, Por favor. se trata de una persona que no es atea, no es una persona que niega la existencia de un ser divino, sino simplemente una persona que está abierta a escuchar y puede asumir cualquier creencia. Eso es un agnóstico. Vaya. Es un agnóstico con el cual tuve también no voy a decir una discusión y una diferencia, porque en ese programa, y debo decirlo aquí, en mi favor, no me dejaron hablar. Lo Dígalo. hubiesen dejado hablar, quizás la historia. Hubiese ganado el debate. No, eso no, pero hubiese sido un poco más reñido, pero fue que no me dejaron hablar. El monopolio de la palabra lo tuviste tú, Carlos, tú lo sabes. Tú lo sabes. Entonces, este agnóstico que hemos invitado se llama Carlos Sierra, que es ingeniero de profesión, pero que se ha dado a conocer en la República Dominicana por encabezar estos debates que giran en torno a la fe. Bienvenido, Carlos. Bienvenido, Carlos. Bueno, y yo creo que la primera pregunta, yo que soy una mujer creyente, fervidora y servidora de Jesucristo, una mujer cristiana por convicción y acción, debe ser para Carlos, mi hijo. ¿Qué es un agnóstico? ¿Qué es un gnóstico? ¿Con qué se come eso? ¿Y cuál es la diferencia? Ahora, el término gnóstico tiene que ver con conocimiento, la gnosis, el conocimiento. Por lo general está asociada con misterios que son revelados. Ese tipo de literatura se hizo popular a partir del siglo I. De hecho, hay muchos evangelios gnósticos, como el de María Magdalena, el de Felipe y el de Judas. Mira, El término agnóstico lo acuñó más bien Huxley en el siglo XVII. Le dicen el bulldog de Darwin. Aldous Huxley. El bulldog de Darwin. Allá, pero Aldous, Sí. ¿no? Sí. No. No recuerdo el nombre, pero era el bulldog de Darwin, Sí. con relación al tema de la evolución. Pero lo hizo simplemente para separarse en la discusión de no creo en Dios si Dios existe. ok. Huxley se decide ponerse en el medio y decir, no, el conocimiento de Dios está fuera de nuestra comprensión. Yo prefiero este término agnóstico, sin conocimiento, con relación a una divinidad. Entonces, para que se entienda en términos llanos, el agnóstico entiende que hay un Dios, que existe una divinidad. No. El gnóstico no lo reconoce. No, el agnóstico se sitúa en el medio. El agnóstico natural, porque ahora hay muchas distinciones de Ay, agnóstico. Dios mío. Por ejemplo, Richard Dawkins en su libro El espejismo de Dios hace 6 categorías. Agnóstico neutro, hay uno que es el 80%, el 90%, agnóstico 40%, 30%. ¿Por qué la gente se Con complica porcentaje tanto? y todo. Señores, ¿por qué la gente se complica tanto? No es Sí. más fácil decir gracias papá Dios por la existencia, que le ¿Cuál es la y necesidad? se acabó el... No, porque al final incluso el concepto de Dios está a veces secuestrado. La gente cree que Dios significa Jesús. Y no. Por ejemplo, si le preguntas a un sintoísta,
la Ok. definición de Dios a un sintoísta. ¿Qué es El eso? sintoísmo Eso es sería una religión no sería norma japonesa. eso. ¿El sindo qué? Sintoísmo. Sindoísmo. Ay, Sintoísmo. Es María. una religión japonesa Y yo que pensé que me la que tiene sabía más de toda. 4000 años. O sea, Ay, para Dios ellos Dios mío. no significa lo que para nosotros significa. Ok. Por ejemplo, ellos hablan de los kamis. Entonces, ¿tú crees en ese Dios? De los kamis. Entonces eres atea de ese Dios. Entonces, ante eso, por El eso, ateo es simplemente un ignorante, en el sentido de que, por Pero esa es tu ejemplo, opinión. no, mi No, amor, no. pues me voy a ¿Cómo va aclarar. a ser? Ajá. Ustedes entró, No, no, entró dando No, fuetazos. lo que digo es, en poca palabra, de que el ateo es igual a un ignorante en el sentido de que la ignorancia es simplemente carecer de información. En este caso, también tenemos a una persona creyente, que es nuestro queridísimo Norman. Y Norman, mira, en honor a ti, vine así, con esta ¿Y de qué la camisita, camisita? Ella Mira, tiene unos vean. angelitos. unos ángeles como yo, mi amor. Que yo estaré pagando. Hola, Yo Norman. estaré pagando Norman, este ¿en qué podcast. consiste tu Yo voy a creencia? equilibrar este podcast. Definitivamente. Creencias. No se sabe, no más. Ajá. Buenas tardes. Norman, buenas tardes. excúsame, hermano. Un placer para mí poder estar aquí en este programa de Voz Activa, compartiendo Bienvenido. con tantas personas de vasta experiencia, ¿verdad?, en estos programas. Y sé que es un programa muy edificativo para cada uno de nosotros y también para ese público que nos está escuchando esta tarde. Entonces, con relación a tu pregunta, yo creo en Dios, en el único Dios que existe, que es el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y dentro de ese Dios existe una Trinidad que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Entiendes? Un ser superior. Ahora, Ok. dentro de este mundo, ¿verdad?, donde nosotros estamos recientemente, hay diferentes personas que tienen distintas creencias y han creado diferentes imágenes de dioses, porque el ser humano al final tiene el deseo de aferrarse a una creencia en particular. Bien. Como una especie de los nórdicos, más o menos. De lo que- Probablemente. De los nórdicos que creían sí. en diferentes dioses. Exacto. Exactamente. Ajá. Pero en realidad nosotros los Pero todavía evangélicos, quisiera- No, cristianos mi amor, que mi evangélicos, hijo se llama Ragnar. Entiéndelo. Wow. El dios de los ejércitos de ese entonces. Pero sigamos. entonces en ese Perdón, que ya no me voy a echar cosas. Mi hija se llama Esther, como la reina judía. Gracias. Claro, porque si vamos a hablar de Ustedes saben muchachos. por dónde va esto. Yo me llamo Juan, como el Mucho gusto. evangelista. Ay, no, Juan perdón. el Bautista. No, no. Es que se nos salió. en ese escenario, cada persona como quiere tener algo en que aferrarse, ha creado prácticamente imágenes para adorarle en un momento determinado. Y como decía nuestra compañera ya, donde es más fácil, diría yo, creer en el único Dios que es el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Que ese es su Claro. nombre, Jehová Dios. Entonces al final, nosotros como seres humanos, yo siempre digo que el tema del Evangelio y de la Biblia es un tema de fe. Ok. Para usted poder entender la palabra, entender la Biblia, entender la existencia de Dios, es un tema Tiene de que fe. leerla con el espíritu, Exactamente. ¿Eh? para- Con la Pero- la convicción. convicción. Sería la convicción. Con la convicción. Porque, como- Cristiana Michelle. hermana, pero ajá, aquí estamos para No, yo poner. te estoy Y preguntando. precisamente, mira dónde estoy sentada, en el medio. Por eso. Te estoy preguntando. No, Equilibrio. espérate. Una cosa es ser creyente y otra cosa es a lo que vamos. Estamos hablando precisamente de este tema central que es el fin de los tiempos específicamente. Pero en la Biblia, vamos a hablar de la Biblia. La Biblia dice o define cómo va a ser el fin o cuándo será el fin. No, cuando no La hay una Biblia, fecha exacta. la Biblia define cómo será el fin. Que hay señales. Y nos da de cómo será el señales fin. para que nosotros como seres humanos estemos Preparados. al pendiente, estemos preparados, ¿verdad? Estemos atentos a esas señales. ¿Y cómo la Biblia sabe cómo son esas señales y eso? ¿Cómo sabe? Bueno, ¿Cuál es tu opinión con respecto a la Biblia? ¿Entiendes como un libro de consulta, un manual? Yo lo veo ¿Cuál es más tu opinión? como cualquier libro de Un libro de cultura. cuentos. Ah, de cultura. No de cuentos, sino un libro de cultura propio de su época. Ok. Porque como la Biblia hay muchos libros igual. ¿Cuáles, por Y con más ejemplo? apocalipsis, de hecho. ¿Pero cuáles? Por ejemplo, dentro del pensamiento bíblico había más apocalipsis. Estaba el de Abraham, estaba el de Esdra, estaba el de Enoch, estaba el de Daniel. Pero que tú no son sabes todos los apocalipsis. profetas mayores. Esos son profetas que no están dentro del texto bíblico, pero que tienen una influencia en el texto de Son Apocalipsis, apócrifos. por ejemplo. No, porque Abraham... No, que es bueno, apócrifo. No. exacto. Son libros apócrifos igual, pero, Son libros apócrifos. pero al final, para que veas que es parte de lo mismo, la influencia de esos libros está en el libro de Apocalipsis, por ejemplo. Ok. Eso quiere decir que el autor leyó esos libros o había escuchado la transmisión de ellos. Por lo tanto, yo no puedo llevarla a algo sobrenatural, sino propio de una cultura. Así como yo me aprendo una frase acá, esos autores aprendieron frases y expresiones y la colocaron O en sea su- que tú no crees en el fin de los tiempos. No. O que estemos cerca.
No. ¿Y Ok. qué va a pasar después No, que no, pero hay partamos una de pregunta, esta? disculpen, pero yo quiero hacer una pregunta como para que las dos la respondan y partiendo de ahí Sí, sí. se pueda generar quizás el La debate discusión. y las ideas Claro. encontradas. Ok. Tanto para Norman como para Carlos Sierra. Le pregunto a ustedes, a la luz de la Biblia y a la luz también de la historia, ¿estamos viviendo los últimos tiempos, aquellos acontecimientos que han de ocurrir previo a la venida del Señor Jesucristo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Qué dice Norman primero? Totalmente de acuerdo con esa pregunta. Efectivamente estamos viviendo el fin de los tiempos, según la palabra. Incluso en el libro de Mateos, en su capítulo 24, la Biblia es clara, donde nos relata todo lo que va a suceder cuando el fin de los tiempos esté cerca. Aparte del libro de Apocalipsis, que es un libro donde se tomaría mucho tiempo dar explicaciones más profundas con relación a lo que está sucediendo. Y de hecho, la Biblia es el libro más vendido en todo el mundo. ¿Por qué? Porque la Biblia es el libro más vendido en todo el mundo. Toda la escritura, toda la palabra es inspirada por Dios. No es simplemente que un hombre agarró una hoja y empezó a escribir, no. O sea, Alguien le reveló esa información. literalmente fue así. Porque si ustedes se fijan, todo lo que está en la Biblia se ha ido cumpliendo al pie de la letra. Entonces, ¿por qué se está cumpliendo? ¿Qué se ha Porque si cumplido? la Biblia fuera un mito o una escritura vana o un libro de cuentos, lo que sea, como muchos quizás relatan, Ujú. entonces lo que la palabra de Dios dice no se estuviera cumpliendo. Por ejemplo, en el libro de Mateo, en su capítulo 24, que se lo voy a leer para que ustedes lo escuchen, dice, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, Dios, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra, rumores de guerra, y oiréis de guerra, rumores de guerra, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, porque aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambre, terremotos, pestes, diferentes lugares, y todo esto es principio de dolor. O sea, si ustedes analizan el texto que Si es el acabamos de leer ahora principio de mismo, dolor, imagínense el final. exactamente, si ustedes analizan el texto que acabamos de leer ahora mismo, Ujú. todo lo que está diciendo el libro de Mateo en su capítulo 24 se ha ido cumpliendo. Actualmente, ¿qué está pasando en la tierra? Tenemos terremotos, tenemos hambre, Hambruna, tenemos todo. guerra, rumores de guerra, nación contra nación, reino Padres contra reino, contra hijos, padre contra contra padre. hijo, hijo contra padre, y todo eso está plasmado en la palabra de Dios. O sea, ¿cómo esa persona pudo saber que eso iba a acontecer si no fue revelado por un ser superior llamado Dios? Porque dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, estamos viviendo los últimos tiempos y están cumpliendo las profecías. ¿Qué Es- dices tú, Carlos? Yo digo que las señales dejan de ser señales cuando hay muchas señales. ¿Cómo es? Bueno, Es que- ya que- sí que- fue verdad. ¿Qué quiero decir? Está con la muchacha qué de quiero la decir casa con aquella eso? que si yo... Al final, nada de lo que él dijo describe eventos específicos. Ok. ¿Cuándo no ha habido terremotos? ¿Cuándo no ha habido guerra? Entonces, la ambigüedad se presta para hablar de lo sobrenatural. Por ejemplo, si usted se lee, por ejemplo, el texto de Mateo, habla cosas que siempre han sucedido. Guerra. Hay un momento en la historia donde no ha habido guerra. Hambre. Hay un momento en la historia donde no ha habido hambre. Terremotos. De hecho, la narrativa de Mateo 24 no está construida sobre el fin del mundo escatológico. Está construida sobre la destrucción del templo. Por eso, no sé si Norman se le pasó, pero el texto claramente señala que los discípulos estaban mirando el templo y maravillados decían, qué grandes columnas están acá. Y Jesús, sobre esa afirmación de los discípulos, es que da el discurso, le advierto que no quedará piedra sobre piedra. Ante esa afirmación sobre la destrucción del templo, Jesús lanza el discurso. Y que eso no te quedará llegó a piedra sobre destruir en piedra. algún momento. En el 70. Entonces, ¿qué sucede? Ok. Como para ellos era impresionante que el templo se destruya, porque era un templo incluso que estaba erigido de mármol y con algunas partes de oro y medía más de 1 kilómetro de extensión, para ellos si eso destruía, era el fin del mundo. Y ellos lanzan la pregunta, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Es decir, son los discípulos que conectan la venida y el fin del mundo con la destrucción del ¿Dónde tú templo. desestudiaste la Biblia, mijo? No, es por pasatiempo. por Pero el por- tiempo. Estudiar. Pero ¿por qué tú le dices desestudiaste ejemplo, la Biblia? lo que Porque tú- el hecho de que él tenga, por ejemplo, Usted- una opinión no significa que también Sí. sea la misma opinión tuya que tú No, tienes yo con la sé. Biblia. De hecho, lo que yo estoy diciendo se puede corroborar en el texto bíblico. De hecho, los mayores académicos del mundo así lo establecen. Por ejemplo, Pero se con escuda- Apocalipsis. Tiene un nombre estudiar esto. Sí, por ejemplo, si es Biblia en ese sentido, es teología. Pero Claro, por eso encima sí. de la teología están las ciencias bíblicas, que estudia tanto la epigrafía, los textos, las variantes textuales, Ok. la arqueología, y se mete en el trasfondo cultural para entender Ok. la mentalidad de los autores. Por ejemplo, no sé si han fijado, Mateo
capítulo 10, capítulo 13, capítulo 16, capítulo 24, dice que los discípulos estarían vivos cuando Jesús viniera. Y no estaban vivos. Pregunta, Bueno, Jesús no ha venido. Jesús- ¿Cómo es posible que ellos hablaran de que el fin del pero mundo hubo iba a llegar? él resucitó. No se, No, no se pero refería habla- a la resurrección. No, el texto habla específicamente, muchos estarán aquí cuando el Hijo del Hombre venga en las nubes de los cielos, y se murieron todos. Muy bien. Ese tipo de cosas delata Por de favor, que, Bacal. ese tipo de cosas delata que la idea del fin del mundo, ellos la tenían y pensaban que era un evento que iba a ocurrir en su generación. De hecho, el texto dice, no pasará de esta generación hasta que todo esto acontezca. Mira, ustedes saben que yo represento aquí lo que la gente quiere saber y lo que piensa la gente de a pie. Ah, Si bien es cierto de que el pueblo dominicano es un pueblo muy creyente, creyente, claro. muy creyente, también es cierto de que tenemos una población importante que no creen nada, señores. Entonces, mi pregunta va basada justamente en eso. ¿En qué consiste el fin del mundo? A mí me gustaría desde las dos perspectivas que ustedes me digan para ustedes, desde su conocimiento y su creencia, se va a acabar todo, se va a destruir, nos vamos de aquí. ¿Qué va a ¿Dónde pasar? vamos? Toca Norma, No, le pero toca a ¿Qué Norma. va a pasar? Bueno, según la palabra de Dios, el fin del mundo, ¿verdad? Consiste en que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, todo lo que nosotros estamos viendo aquí va a desaparecer. Ahora, la pregunta importante es, ¿hay alguno de ustedes ahora mismo que pudiera decirme dónde va a ir después que muera? ¿Ustedes Bueno, tienen claro a dónde hay va a ir? hay una cosa que te puedo responder que Sí. científicamente, supuestamente salió a la luz pública no hace mucho tiempo, creo que un mes específicamente, que es que los científicos descubrieron, según ellos, dónde va supuestamente el alma después de ¿Dónde morir. ¿Cómo? ¿Y Que a dónde va? supuestamente pusieron, no sé, un location, un localizador, no sé qué, cómo, no sé Un cómo lo GPS. hicieron En el alma, en el alma. en el alma, no Oh, sé wow. cómo lo hicieron, por eso estoy hablando según, escuché, Yo estoy según mal. los Es avanzada esa científicos, tecnología. dijeron que en una hora, uno de los experimentos murió dentro de del mismo experimento, murió, duró una hora sin conectar y después como a la hora conectó. Y que dicen que no conectó supuestamente a donde dicen que es el más allá, el cielo de arriba de las nubes, que bla, 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 y como dicen las teorías de todas las teorías a través de la historia, sino que se transportó, según supuestamente, a otro universo paralelo cerca de nosotros. Bueno, Eso dicen los... no me crean a mí, googleenlo. Yo no fui, Es que, googleenlo. mira, yo siempre digo que muchas veces las personas que no creen en Dios tratan de escudarse, ¿verdad? Ujú. Detrás de ciertas investigaciones científicas para tratar de buscar algo, Una lógica. una las lógica, ¿verdad? A lo Es- que está pasando. Es Cuando en decir, Norman, realidad, que según tú los científicos no creen en Dios. pero en su gran No, mayoría no en creen su en gran Dios. mayoría. En su gran mayoría no creen en Norman Dios. y Carlos desarrollen sus ideas Sí. con respecto a la pregunta que hizo Smerlin. Sí. Termina, Norman. Ok, perfecto. gracias. Entonces, con relación a eso, nosotros como cristianos entendemos, como le decía ahorita, que para nosotros poder entender la Biblia, tiene que ser a través de la fe. Si yo no tengo fe en lo que estoy leyendo, lamentablemente voy a ser movido por cualquier cosa. Pero al final, nosotros entendemos que la venida de Cristo está cerca. ¿Por qué? Porque el fin de los tiempos nos está dando una revelación clara de lo que está sucediendo y Él nos advirtió en diferentes textos en la Biblia, donde cuando sucedan estas cosas, Él está cerca de venir a levantar su iglesia. Ahora, si yo por un momento me pusiera a analizar en tantas cosas que están pasando alrededor del mundo, hijos matan a sus padres, padres matan a sus hijos, violencia, trastornos Guerras, mentales, guerras, o sea, cambios. hay tantas cosas que están sucediendo y al final la gente está muriendo y nadie se ha preguntado a dónde va la gente después que muere. La colega mencionó un estudio científico ahora mismo, pero no es nada concreto. Ahora, a través de la palabra nosotros podemos comprobar que después que nosotros partimos de esta tierra, nos espera, hay un cielo y hay un infierno. Así como Muy bien. existe el bien, existe la oscuridad. Ok. Y de esa manera nosotros podemos comprobar que después de la muerte hay una segunda vida. Así es. Sí, yo voy a acuñar otra frase acá. Dice, las nuevas noticias son viejas noticias pasando a las nuevas personas. Entonces, no hay nada nuevo. Chacho, Las nuevas noticias son viejas noticias pasando a las nuevas personas. La impresión de que el mundo se va a acabar la ha tenido la gente desde que existe el mundo. Eso no ha acabado. Siempre va a ser así. Y en 50 años, 200 años va a ser lo mismo. Cuando Martín Lutero vio los conflictos que había en la cruzada, dijo, de verdaderamente Cristo está casi a la puerta. Eso fue en el 1100, 1200 por ahí. Pero antes de Martín Lutero, en el 500, cuando había conflictos y peste, también la gente decía lo mismo. Para la peste negra, la gente también decía lo mismo.
Y usted va, por ejemplo, Ireneo de León en el siglo II decía, ya, Cristo está casi a la puerta. Pero los apóstoles en el texto bíblico también decían, Cristo está casi a la puerta. De hecho, era tanta la desesperación que Pedro tiene que escribirle a la comunidad, dice, no se desesperen, ya Jesús está casi viniendo. Lo que pasa es que para el Señor es 1000 años como un día y 1000 años y un día como 1000 años. Es decir, tiene una comunidad desesperada que está esperando el retorno de Jesús y no llegó. De hecho, Pablo en 1 Tesalonicenses 4:16 dice, no quiero que se desesperen con los muertos como los otros que no tienen esperanza, porque el Señor lo va a resucitar y a nosotros que estemos vivos nos va a llevar con el Señor en el aire. Es decir, la perspectiva de todos los apóstoles es que Jesús venía con ellos vivos. Por eso, al empezar a morirse la gente, Pablo tiene que aclarar, no, aunque ellos se mueran, Él va a resucitar a esos muertos y nosotros nos vamos con Él. Por tanto, esa narrativa no sirve realmente para explicar el mundo hoy día. Yo tengo una segunda No, pregunta 2 para minutos que más con este señor y me convence. para que el panel completo entre al debate con esta segunda pregunta Eso. cardinal. Norman ha dicho que sí que estamos en los últimos tiempos porque estamos viendo señales como terremotos, guerra, hambre que pronostican la venida inminente del Señor Jesucristo. Dice Carlos Sierra Que no. que no, porque hambre, terremotos, pestes y guerras siempre han habido en el mundo. Entonces, yo le quiero hacer la segunda pregunta a todo el panel, tomando en cuenta que nuestros invitados son Norman y Carlos. Pero, ¿no creen ustedes que ha habido un incremento de la actividad sísmica significativa en los últimos 20 años, como no lo ha habido en toda la historia de la humanidad? ¿O no creen ustedes, por ejemplo, que la hambruna en el mundo ha crecido significativamente como no lo había habido nunca en la humanidad? ¿O que, por ejemplo, los fenómenos en el cielo se están dando hoy día extrañísimos como nunca se habían registrado en la historia de la humanidad? ¿Es así o no es así? Y eso puede ser considerado señales antes del fin. Norman, Carlos y el panel. Norman, empieza usted que está allá en la esquina. Bueno, totalmente de acuerdo con la pregunta que hace Liranzo, porque en realidad estas señales que están apareciendo en el cielo, ¿verdad? Que están reflejando algo misterioso que la gente desconoce, obligatoriamente van relacionadas con el fin de los siglos, porque el mismo libro de Apocalipsis habla que en estos últimos tiempos habrán señales en el cielo y señales en la tierra de lo que va a pasar. La luna se convertirá en sangre, el sol se oscurecerá, son muchas cosas. Incluso al final ya de los tiempos se habla de que las estrellas caerán del cielo, las nubes se moverán, muchas cosas que van a pasar durante esa trayectoria, pero en esa dirección nosotros como cristianos, a pesar de que muchas personas se están aferrados quizá a lo teológico, a lo escatológico, están en lo científico, en la ciencia, y no han podido de ninguna manera tratar de no evidenciar que verdaderamente hay un ser supremo que se llama Dios Todopoderoso, que está en el reino de los cielos, porque al final nosotros, el simple hecho de nosotros tener vida, es porque alguien nos creó, hay un creador. ¿De dónde venimos nosotros? ¿De dónde salimos nosotros? Hay personas que han inventado diferentes tipos de teorías y lo que decía ahorita, se escudan detrás de esas teorías por el simple hecho de no admitir que verdaderamente existe Dios y que con dirección a la pregunta que hiciste, los fenómenos han ido cambiando, han ido variando, ¿verdad? Han ido aumentando en ese sentido. Quizá, como él dice, bueno, había terremotos, había hambre, pero no es la misma magnitud que anteriormente. Ahora, ¿por qué Cristo no ha venido a levantar a su iglesia, a su pueblo? ¿Por qué Él no ha venido? Porque dice la Biblia que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no ha venido por amor a la humanidad. Dios es amor y Él no quiere que nadie se pierda. Y la creación perfecta de Dios es el ser humano. Y ese ser humano que Dios creó, Dios les quiere dar la oportunidad de que pueda arrepentirse de sus pecados. Porque si ustedes se fijan, la maldad no ha aumentado significativamente. Mucho. Bastante, demasiado. Lamentablemente hay cosas que anteriormente no se veían, Que se están viendo. que se están viendo. Totalmente. Y no quizá como el colega allá mencionó, como que no, que eso es natural, que eso se está dando. Está bien, se está dando, pero hay cosas que ahora se están dando que lamentablemente sobrepasan los límites, ¿verdad? De la humanidad. Sí, Carlos, ¿qué opinión te merece hay esa un pregunta? problema. Yo creo que el pastor confunde la percepción con la realidad. ¿Por qué? Porque una cosa es la percepción que se basa en lo sensorial, sentimientos y emociones, y otra cosa es la realidad que se concreta con datos. En primer lugar, y dicho por Michio Kaku, me encanta esa frase. ¿Por quién? Michio Kaku. Hoy día una persona promedio Está convencida, come el María. alimento de un rey de la antigüedad. ¿Por qué? Porque antes no teníamos los recursos
que hoy día tenemos. Eso es verdad. Una gente promedio come 3 veces al día, por más que se lo esté llevando Hasta 5. el diablo. En la antigüedad no era así. ¿Y tú crees que El todavía alimento, no, es una expresión. existe? Ah, ok. El Por eso hizo alimento, énfasis Ah, en el pero- diablo. Ok. el alimento antes era un tema escaso, hasta tal punto que, por ejemplo, en el relato tú ves que hacen milagros con alimento porque era algo escaso. La gente no comía 3 veces al día. Usted revisa cualquier estadística y data, se va a dar cuenta que el número de enfermedades se ha reducido. Hay enfermedades que mataron más de 70 millones de personas Eso es que hoy así. día están erradicadas, que no matan a nadie. Y podemos poner, por ejemplo, la peste bubónica, podemos hablar de la Pero el peste negra, COVID. podemos hablar el tema del cólera, donde la ciencia ha trabajado con esto. Es decir, lo que el pastor habla de percepción, no de realidades. Y de hecho, hay un dato que lo favorece y él lo refutó él mismo. No es cierto, la mayoría de los científicos no son ateos. El más del 50% de los científicos se declara creyente. De hecho, los premios Nobel, el 87% de ellos son creyentes cristianos y otro porcentaje judío. Es decir, la población científica no está absorbida por el ateísmo. El ateísmo es una parte muy pequeña porque, indistintamente de los datos, que Dios no es un tema de datos, es un tema de fe, pero lo que estamos aquí hablando es de datos. Los terremotos no son un tema de fe, es un tema de datos. Cuando usted revisa, realmente no ha habido un aumento significativo de terremotos ni de hambre. De hecho, nosotros Carlos, Pero Dios estamos Carlos, que no. no, no, por ejemplo, les digo, tienen que revisar la data. Si se fijan, la narrativa de Mateo, como dije, está vinculada para los años 70. ¿Qué pasó? ¿Qué abrió la cárcel de Pedro y Filas? Sí, Un terremoto. ¿Qué pasó cuando Jesús se murió? ¿Tú crees que fue un terremoto? No, dice el texto que fue un terremoto. Fue un terremoto. Hechos dice que fue un terremoto. Sí, pero un terremoto, ¿en qué sentido? Que hubo un terremoto tan grande que se abrió la cárcel, dice el texto. No sé, no le voy a poner más de lo que le dice. ¿Qué pasó cuando Jesús se murió? Un terremoto, Mateo 27. Es decir, el contexto de la narrativa de ellos es que todo eso estaba ocurriendo. Por ejemplo, Hechos 21 dice claramente que a Pablo lo confundieron con un falso profeta, que es lo que dice el texto también. Es decir, la idea de falsos escritos, terremotos y hambre y guerra, como el año 70, que mataron 6.000 judíos y también soldados romanos, es el conflicto que está hablando Mateo 24. Por eso lo coloca como la señal del fin del mundo, porque ellos creían que el templo destruido, como estaban viendo en el año 70, que de hecho los evangelios se empiezan a escribir a partir de ahí, son las señales de que el mundo se está acabando y por eso es necesario que ellos escriban eso. Porque esas son las señales que le dio su maestro. Por tanto, la narrativa no es como se está pensando hoy día. No, 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 esa es su percepción y yo tengo que Claro, respetar exacto. su percepción. Por eso el tema del cristianismo, del evangelio, de la fe, no es un tema de debate, porque al No final es para el contender. ateo va a pensar una cosa, pero yo voy a seguir firme en la creencia, en lo que yo sé. Por eso desde el principio señalé que esto es un tema de fe. No, pero ese niño Porque- convence casi, porque con esas teorías y Bueno, esos nombres. la esos convence a términos ustedes, son quizás. a mí no. Ah, Pero bueno. todo lo que yo he dicho hasta ahora es establecido por académicos cristianos. Ningún ateo. Porque el ¿En tema serio? es, Ningún ateo. Lo que pasa es que hay dos posturas, y Juan la conoce. Está el creyente de fe que no profundiza en estos temas, y está el creyente estudiado que sabe la narrativa. Por ejemplo, Apocalipsis tiene 404 versículos. 279 son tomados del Antiguo Testamento y adaptados al libro. Apocalipsis no escribe por inspiración, sino que toma textos y lo hace para su comunidad. Pero para el autor del Apocalipsis, Jesús venía también en su tiempo. Por eso dice claramente que es el mensaje para las 7 iglesias que él está escribiendo. No es un mensaje universal. Carlos, perdón, ¿me puedes repetir lo que tú dijiste al principio de que, que la fe se tiene que estudiar o cómo fue que tú dijiste eso? Ahora, Ajá, ahora mismo, de dije que la fe se que- tiene que estudiar o que hay personas que no que hay estudian dos tipos fe. de creyentes. Está el Ajá. creyente que es el básico, que no profundiza mucho, y está el creyente que entiende que hay que hacer un estudio de esos temas. Tú estás diciendo que haya una entonces que mayor Norma es comprensión. básico, No puedo decir eso porque no lo conozco, pero está diciendo pero, por qué. pero con relación al tema de la escatología, Norma está en lo básico, porque lo que yo digo El es chincho. Ah, de comentaristas cristianos. ok, cristianos dicen lo entendí, que no, porque yo no soy- perdón, yo no entendí soy eso. escatólogo, yo no soy escatólogo, yo puedo Por si decirlo, acaso, claro que como sí. te está diciendo Ahora, yo creyente soy- solamente, que tú no sabes más o yo- menos de lo que está diciendo. Yo soy un fiel creyente, ¿verdad? Que tiene fe en las Sagradas Escrituras, en Dios, en que hay un Dios todopoderoso, Ah, ok. y que no me baso simplemente en estudios científicos, como quizá él se está basando en estudios científicos, que él entiende que esos estudios científicos que hizo el hombre, que creó el hombre, esa es prácticamente la última palabra. Y al final no es así. Señores, ¿me tengo una entiendes? tercera pregunta para terminar el debate. ¿Cómo podemos congeniar, para el panel completo, cómo podemos congeniar algunas cosas que predice la Biblia en los últimos tiempos con la ciencia? Y pongo un ejemplo. Pongo esto como ejemplo, pero podemos tomar en cuenta otras profecías. Dice el Señor Jesucristo en su discurso, Mateo 24. Y después que acontezca todo esto, el sol se oscurecerá, La luna, la se luna convertirá no en dará sangre. su resplandor y las estrellas
caerán Caerán del del cielo. Aquí habemos 3. Y entonces se verá Gracias. la señal del Hijo del Hombre venir sobre el cielo con gran poder y gloria. Perfecto. Entonces, si el sol se oscurecerá, ¿qué significa eso? ¿Será Que que te la moriste. Tierra parará en sus movimientos de rotación y traslación, por ejemplo? ¿Cómo puede ser que las estrellas o astros celestes caigan Si sobre se la cae, ¿no van a Tierra hacer daño? con las leyes de gravitación, por ejemplo? Nos fuimos todos. O sea, ¿cómo se va a cumplir eso que establece el Señor Jesucristo si científicamente es imposible que eventos como eso ocurran? Eso es al panel, cualquiera puede hablar, Yo- pero Ah, Usted yo acaba de decir una palabra Pensé que eran clave. invitados. Científicamente es imposible, pero para Dios nada es imposible. Exactamente. Esa es la Excelente. palabra. Porque Muy es un bien. asunto de fe, hermano. Exacto. Porque si lo vemos desde un punto científico, no lo vamos a entender. Exacto. Pero si ustedes analizan, muchos científicos todavía no creen en que Dios fue el que creó al hombre. La Sino teoría que de la dicen, no, evolución de la Darwin, la del teoría de la mono. evolución. Pero vino de vendrá del esto, mono él, vino del porque, mono, vino- porque una mujer tan bella como yo no va a venir de un mono. Jamás. Señor, Entonces, al no final- confundamos la ignorancia con fe. Porque precisamente, por Ah, tú le ejemplo... llamas Toma. Ignorante a María y a Norma. no, me Ay, refiero... Dios mío. ¿Cómo? No, Tú o sea, le llamas ignorante a la fe. fíjense que ustedes dijeron Son que ustedes son muchos ignorantes, ignorantes. yo no me ofendí porque ignorante es todo el que Está bien, ignora. pero dime de la Quiere teoría del decir que tú mono. eres O sea, ateo. no, ¿Por qué los monos de hoy en día no evolucionan? lo que quiero decir es que... Pero responde, pero voy a porque voy a los responder, monos de hoy en porque día en no primer siguen lugar la teoría de evolucionando. evolución no dice eso. Entonces ¿Qué es lo que dice? eso refleja que no lo hemos leído. Entonces, ¿qué sucede? Hay muchas cosas que se basan Ignorante, María. no, o sea, en desconocimiento de cosas básicas. O sea, lo que digo cuando no disfracemos la ignorancia de fe es porque hay muchas cosas que se dicen y no tienen un sustento realmente, sino que se basan a veces en incomprensión. A veces, por ejemplo, fíjense que yo lo que estoy hablando es de Biblia. Exacto. Es Biblia pura, podemos buscar todos los versículos. Y mi idea de la Biblia es diferente a la de Norma, pero se basa en una comprensión del texto y de la mentalidad de los autores que hablan. Fíjense que leí hasta la cantidad de versículos que tiene Apocalipsis y cuánto tiene el Antiguo Testamento y puede escribir así toda la No, por Biblia. Biblia tú no te quedas. Entonces, al Pero el final, tema es que él la interpreta a la A su manera que lo manera. entiende. Ahora, yo la Ahora, interpreto. tú sabes que yo siempre he dicho que la Biblia es un libro de interpretación y que Pero tú claro que creas sí. una relación con Dios. Claro, efectivamente. Así. Mira, hay una cosa, hemos llegado ya en realidad a un punto, yo sé que este es un tema de debate bastante amplio, bastante Amanecemos. extenso, podemos amanecer, el que habla de religión, de ciencia y de lo demás, en automático amanecemos hablando del tema, podremos durar un mes hablando de esto, pero en mi punto, ya que no soy invitada, sino del panel, en el sentido, puedo dar mi opinión en un punto de que en realidad Ateísima. no, Michelle porque Alvarado es ahorita, ateísima. no, como ahorita, Ateo es como cualquiera. ella es una ateísta. visión. Exprésate. Mira, No se me declaró ateo. déjenme quejarme. Como hubo una cohibición ahorita de que Ajá. yo no soy, Cristiana. no, de que yo no soy invitada en este Está sentido, dolida, está pensando muy en todo. dolida. Yo me, ay, No lo tú va a sabes que- superar. no, Mira, no, no. Michelle, Wow. eso va- Pero en fin, el tema es que de la teoría que se estaba diciendo de que se apaga la luz del sol, que las estrellas caen, que no sé cuándo, el fin del mundo. Oiga, esto es algo muy importante. El fin del mundo se acaba específicamente Cuando usted se cuando muere. usted se muere. Así que vamos a dejar de romantizar, de teorizar un poquito como esas partes. Crea simplemente, Viva crea, Pamela Suez. vivan como Pamela Sue, así mismo, vivan, sean aprendimos. felices, que lo más Lo importante en esta vida es Vivir. antes de que venga paranormal el Señor o antes de que la ciencia como Carlos continúe evolucionando y joda todo en pocas palabras, término normal. Pero señores, vivan, sean felices, ámense uno con otro, que lo más bonito Eso es dijo Cristo. vivir en su vida. Lo está diciendo Michelle ahora, lo está diciendo Michelle. Así que contrólate. Será hasta otra No, pero próxima señores, entrega, no, hasta otro reflexión podcast. final. reflexión Claro, final. Michelle, la Norma, reflexión final de Norma. reflexión Carlos. final. ¿Todavía? Anda. Manda a este pueblo a buscar de No, Cristo. no, Dale, confío en ti. Norman, A una ver, reflexión Gabriel. final sobre el tema, al igual que Carlos. Le puedo decir a las personas que están escuchando que de viendo. tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo Amén. aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. En esa dirección hay que hacer un llamado a las personas, a la humanidad misma, de que pueda meditar bien en sus caminos, analizar su vida, lo que está pasando, lo que está sucediendo en el mundo y entender que Dios le está dando una oportunidad para que ellos puedan acercarse a Él, para que puedan en un momento, cuando llegue su momento, ¿verdad? Poder ir a la presencia de Dios, porque después de la muerte no todo se acaba. Eso no es verdad. Después de la muerte hay una segunda vida y es la que nosotros decidimos mientras estamos aquí en la tierra, si vamos al cielo Así o si es. vamos al la gran infierno. Que Dios promesa. le bendiga mucho. Amén. Me despido con una frase de Carl Sagan.
Anhelamos estar aquí con una finalidad, pero a pesar de todo nuestro autoengaño, ninguno es evidente. Es mejor con mucho abrazar la cruda realidad que creer en una fábula tranquilizadora. Oye, ¿de dónde tú sacas tu Titúa. Dios mío, padre. Oye, No eso, venga eso, ahora. eso va porque sí. Titúa. Ay, Dios mío. Normal. Señores, yo les voy a dar un consejo final. Y este es el más importante. Coman. Sí, no. Coman y vivan. Y Pero veo, síganos y beban. Pero síganos en las plataformas digitales. Activen las notificaciones en YouTube para cuando tengamos episodios como este. Usted puede entrar a interactuar, dejar su comentario. Además, Lo arroba leemos. Voz Activa RD. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo leemos, todos Lo los comentarios leemos, son exacto. leídos. Ese es así el que- consejo con el que yo voy a cerrar. Síganos y activen las notificaciones, Liranz. Hasta luego, bye bye. ¿Qué pasó? Bye bye. ¡Viva! Silencio, somos acción, ideas que rompen la tradición, conciencia, arte y educación, llevamos la voz a otra dimensión. Voz activa presente, somos la revolución, activamos tu voz. No somos silencio, somos acción, ideas que rompen